Buenas tardes, señores estudiantes, ¿cómo están? Hola, buenas Buenas tardes. tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora. Bueno, hoy día vamos a proseguir con la exposición sobre grupos vulnerables. Toca dos temas muy interesantes que son adultos mayores y enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Entonces vamos a, sin más dilación, vamos a comenzar con el tema de adultos mayores. Adelante. Yo voy a proyectar las diapositivas. Ya, muy bien. ¿Sí se pueden observar? Sí, sí se ve. Sí, compañera, sí se puede observar. ¿Ya puedo iniciar? Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5, que está conformado por Pamela Castro, Celín Chinga, Fiorella Delgado, Eric Mendoza y quien les habla, Selena Cisalema. A continuación voy a hablar sobre la definición. ¿Puedes cambiarle, por favor? Ya. Definición. El término adulto mayor nace del latín adultus, que significa crecer o madurar, mientras que mayor nace del latín mayor, cuyo significado hace referencia a grande en edad. Adulto mayor es un término que recientemente se le da a las personas a partir de los 65 años de edad. Esta también puede ser llamada personas de la tercera edad. El término hace alusión a los últimos años de vida de una persona o a la máxima edad de un ser humano. Una etapa vital porque se han vivido o experimentado muchísimas situaciones que generan aprendizaje. Además, presentan diversos cambios físicos y psicológicos. Podemos decir que un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona, ya que es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de la persona se van deteriorando. Siguiente, compañero. Tipos de adulto mayor. A pesar de que en nuestro país se considera que una persona es adulta mayor a partir de los 65 años, tenemos algunas categorías, como son un adulto mayor joven, que consta de una persona de 55 a 64 años de edad. El adulto mayor maduro, que consta de una persona de 65 a 74 años de edad. El adulto mayor anciano, que es una persona de 75 a 84 años de edad. Continuamos con los adultos mayores longevos, que es una persona de 85 a 99 años de edad. Y las últimas personas, que son los centenarios, que son personas de 100 o más años. Siguiente. Las causas. Con el proceso de envejecimiento y los cambios fisiológicos en el organismo, esta población es más propensa a sufrir estos eventos, los cuales pueden llevarlos a una pérdida de funcionalidad, alteraciones psicológicas y familiares. La identificación de estos factores contribuirán al cuidado del adulto mayor y también a la prevención de incidentes que pueden sucederse en su domicilio. Con ello podemos decir que existen causas intrínsecas y extrínsecas y factores también asociados a las caídas que son muy frecuentes accidentes muy frecuentes entre estas personas. También puede ser clasificada, como dije anteriormente, y por repetición y prolongada, por lo cual resulta de las causas intrínsecas que están relacionadas con el proceso de envejecimiento, edad avanzada, sexo, ya sea femenino o masculino, historia anterior de caídas, pérdida de equilibrio, presencia de enfermedades agudas y también crónicas. Y por otro lado, las causas extrínsecas que están relacionadas con el medio ambiente, con la presencia es decir, la presencia de un piso resbaladizo, tapetes sueltos, ausencia de varas de apoyo, muebles altos, piso irregular, animales domésticos, uso de zapatos inadecuados, entre otras situaciones que puede agravar su situación. También tenemos la caída, la cual es un síndrome geriátrico de naturaleza multifactorial, y es considerada también un problema de salud pública para estas personas, ya que puede ser definida como cualquier evento involuntario en la cual hay una pérdida de equilibrio y como consecuencia de esto
el cuerpo cae al suelo sobre una superficie firme, y también esta es una de las segundas causas de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. Gracias. Distribución y estadística a nivel nacional. El Ecuador experimenta el inicio de un proceso de transición demográfica, caracterizado por el progresivo envejecimiento de la población. Al momento, la mayor parte de la población se encuentra entre la edad de 15 y 65 años, que esta es la edad considerada internacionalmente como la edad para trabajar. 7 de cada 100 ecuatorianos y ecuatorianas son personas adultas mayores, siendo los rangos de edad de 65 a 69 años y de 70 a 74 años, donde se va a concentrar más del 50% de ellas. Los grupos octogenarios presentan un significativo incremento, en tanto que se puede apreciar que en varias ciudades viven personas que ya son centenarias. Según un censo en el 2010, la población del país es de 15.836.841 habitantes, y de ellos aproximadamente 985.000 son mayores de 65 años, es decir, el 6,2%. A nivel nacional, existe una diferencia de 5 puntos entre los hombres y mujeres, siendo la mujer el mayor número de los grupos de esta edad, como podemos observar en la tabla ahí presente. Aquí podemos observar un mapa de las provincias del Ecuador, en las cuales las provincias de color amarillo van a presentar de 0 a 50.000 adultos mayores. En las provincias verdes va a presentar de 50.000 a 90.000 adultos mayores, y en la provincia de Manabí y Azuay, estas van a concentrar el mayor número de adultos mayores, sobrepasando los 90.000. Ahora, característica del adulto mayor. Ellos pueden presentar cambios fisiológicos, como que las células van a envejecer, van a cambiar su estructura corporal y van a perder elasticidad e hidratación de la piel. También vamos a tener cambios en la salud, que van a aumentar la prevalencia de enfermedades, morbilidad y mortalidad. Cambios nutricionales, las necesidades metabólicas ya no van a ser las mismas, y por tanto ellos van a tener que tener una alimentación mucho más rígida y controlada. Los cambios en la actividad, que el ritmo de ejercicio de ellos ya van a disminuir, y en estas etapas es como que es más fundamental tener una vida activa. Los cambios en el sueño, ellos ya van a tener un patrón de descanso que van a variar mucho, van a dormir a horas distorsionadas y no van a tener un orden específico. Los cambios sociales, las relaciones sociales y los roles son distintos, incluso dentro de la familia. Muchas veces las personas adultas mayores tampoco se implican activamente en la sociedad. Y los cambios en el autoconcepto, que la actitud, la identidad, así como la imagen corporal de uno mismo va a cambiar, y suele ser negativamente. Y esto va a poder disminuir el autoestima de las personas adultas mayores. Muchas gracias. Ya, ahora vamos a hablar sobre una mirada a este tema de una manera internacional. Pues bueno, como sabemos, la población mundial está envejeciendo y la mayoría de los países están experimentando un aumento en el número y la proporción de los adultos mayores. Esto está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos lo que es el mercado laboral, financiero, demandas de bienes y servicios, así como para la estructura de la familia. A las personas mayores se les percibe cada vez más como elementos que contribuyen al desarrollo, y se considera que sus habilidades para mejorar a sí misma, sus habilidades van a mejorar a sí misma y a la sociedad, se deben integrar en políticas y en programas en todos los niveles en las próximas décadas. Muchos países van a estar sometidos a lo que son presiones fiscales y políticas debido a la necesidad de asistencia sanitaria, de las pensiones, de protecciones sociales de este grupo de población que va en aumento. Ahora vamos a hablar sobre las estadísticas mundiales. Bueno, como les acabé de decir, la población mundial está envejeciendo y el número de personas mayores se considera una persona mayor a los 65 años, ¿ya? Y esto ha ido aumentando en los últimos años y está previsto que esta tendencia continúe durante las próximas décadas.
Según el Banco Mundial, en el año 2019, las personas de 65 años o más representaban el 9,10% de la población. Este porcentaje se ha duplicado en las últimas 6 décadas, puesto que en el año 1960 no se alcanzaba ni el 5%. En números absolutos, este grupo de edad ha pasado de 150 millones en el año 1960 a 697 millones en el 2019. En el año 2019, por primera vez en historia, el número de personas mayores de 65 años en el mundo superó al de los niños menores de 5 años. Y es que el envejecimiento de la población es más rápido en la actualidad que años procedentes, con una esperanza de vida que ha ido aumentando continuamente, tanto en los países de desarrollo como en los que están, o sea, los países en vías de desarrollo. Ahora, la siguiente diapositiva. Sobre los derechos de los adultos mayores. Bueno, el artículo 16, bueno, estos son aquí en Ecuador, ya los derechos de los adultos mayores en Ecuador. El artículo 36 dice que las personas mayores recibirán una atención prioritaria y especializada en lo que son los ámbitos públicos y privados, y en especial en los campos de inclusión social, económica y protección contra la violencia. Bueno, se considera a las personas adultas mayores que son aquellas que hayan cumplido ya los 65 años de edad aquí en nuestro país. El artículo 37 dice que el Estado debe garantizar a las personas adultas los siguientes derechos. 1. La atención gratuita y especializada, así como el acceso gratis a las medicinas. 2. El trabajo y función de sus capacidades, por lo que tienen que tomar en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en los servicios privados de transporte y espectáculos. 5. Exenciones del régimen tributario. 6. Exoneración del pago por costos notarios y registrales de acuerdo a la ley. Y 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respeto a su opinión y su conocimiento. El artículo 38 dice que el Estado debe establecer políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inquietudes de géneros, etnias, culturas y diferencias propias de las personas como comunidades, pueblos y nacionalidades. También aquí en nuestro país existe la ley del anciano, que ha tenido varias reformas y que contempla, entre otros beneficios, como los alimentos, exoneraciones, impuestos, tarifas de transportes, tarifas de agua y luz, del teléfono, con el 50% de descuento, hogares de protección, salud y educación, entre otros. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la legislación vigente en Ecuador que protege a los adultos mayores. La Asamblea Nacional aprobó y discutió el proyecto de ley orgánica de las personas adultas mayores. Para hacer efecto dicha ley, se considera persona adulta mayor aquella que ha cumplido los 65 años de edad. Para hacer efectivos sus derechos, bastará con la presentación de su cédula de identidad, pasaporte o algún documento que lo identifique, exceptuando aquellas personas que se encuentran en situación de movilidad humana o en situación de abandono absoluto. Esta ley será aplicable para todas las personas adultas mayores que sean ecuatorianos o extranjeros que residan dentro de ese territorio. Las personas adultas mayores que se encuentran en situación de movilidad humana en el exterior están sujetas a las medidas de protección y asistencia que puedan ofrecer los consulados ecuatorianos en dichos países. La ley tiene las siguientes finalidades. Entre las principales está crear un sistema nacional especializado de protección integral de los derechos de los adultos mayores, orientar planes y programas por parte del Estado para que respondan a estas necesidades y sobre todo garantizar una vida digna a ellos y promoviendo la eliminación de toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso por razones de edad. Siguiente diapositiva. Los beneficios que pueden ellos obtener.
Las personas adultas mayores gozarán de varios beneficios, entre ellos la exoneración del 50% de las tarifas del transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, también un acceso gratuito a los museos, exoneración del 50% del valor de consumo de un medidor de agua y de luz, pero mientras estos estén a su nombre. También se exonerará de estos valores del 50% de agua y luz aquellas instituciones sin fines de lucro que atiendan a las personas adultas mayores, como son los asilos, los albergues, los comedores, entre otros. Ellos también están exonerados del 50% del valor total de un plan básico de telefonía celular e internet. Siguiente diapositiva, por favor. La Constitución del Ecuador reconoce y garantiza muchos derechos para las personas adultas mayores, como ya los mencionó mi compañera Fiorella. Toda acción que presente una omisión o limite o restrinja el ejercicio y goce pleno de estos derechos puede ser considerado como una vulneración. Por ejemplo, la ley dice que el adulto mayor tiene el derecho de una rebaja al 50% de las planillas de servicios básicos. Y si estas instituciones no lo hacen efectivo, pues están vulnerando su derecho. O si alguien quiere o lo obliga a firmar algún documento en donde ellos no estén de acuerdo con su contenido, ellos están vulnerando su derecho a elegir libremente. Por ejemplo, si en los servicios de salud pública no los atienden con preferencia o quieren cobrarle las medicinas, está vulnerando su derecho a una atención gratuita y preferente. O si alguien los obliga a mendigar, están vulnerando sus derechos a una vida libre de violencia y a la protección especial. Para esto, los adultos mayores pueden autoprotegerse teniendo diversos números telefónicos, como por ejemplo el de 911, que le ayudarán a articular con los servicios de salud, policía, bomberos, el 140, que es el número de acceso a la salud del Seguro Social, pero esto solamente sirve para los afiliados del IES. El 171, que accederá a servicios de salud del Ministerio de Salud Pública. Todas estas vulneraciones se pueden convertir en un delito o contravención. Programas que favorecen a este colectivo. Misión Mis Mejores Años. Mis Mejores Años es una propuesta operativa del sistema ecuatoriano que en base al enfoque del envejecimiento activo y saludable busca mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Pretende generar un cambio de carácter universal encaminado en el reconocimiento de las personas adultas mayores como sujeto de derechos y principales actores del desarrollo de la sociedad. Programas del adulto mayor. El programa del adulto mayor ofrece talleres de terapia ocupacional, sociorecreativas y de integración orientados a la promoción y prevención de los adultos mayores. Este programa mantiene actividades en todas las provincias del Ecuador para aquellos jubilados y jubiladas del IES. Mientras que, por último, vamos a tener el programa de prevención del adulto mayor, que su objetivo está orientado en promover las acciones para la participación y acompañamiento en el proceso del envejecimiento activo y saludable, ofreciendo alternativas de terapias ocupacionales que tienen que inducir modificaciones a fin de mejorar con su estilo de vida. El programa está dirigido a todos los asegurados del IFA, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con prioridad al adulto mayor y que tengan entusiasmo en aprender, compartir y conocer nuevas experiencias que posibiliten su crecimiento individual y social. Gracias. Ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. Voy a continuar con la exposición. Por favor, compañero. Ya, muchas gracias. Aspectos sociales positivos. Bueno, dentro de la sociedad ecuatoriana se considera que el adulto mayor juega un papel fundamental dentro del núcleo familiar, especialmente en la sierra ecuatoriana. Pero a pesar de ello, ya vamos a ver posteriormente que el adulto mayor se encuentra en grandes condiciones de pobreza y de marginación en algunos casos.
Los aspectos sociales positivos que se puede destacar es que los adultos mayores van a aportar con valores humanos, culturales, morales, y gracias a su experiencia y sabiduría van a transmitir conocimientos que se comparten o se transmiten de generación en generación, y que es lo que va a hacer que se fortalezca la cultura o las costumbres y tradiciones de la sociedad ecuatoriana. También tenemos que mencionar que, como ya lo dijeron mis compañeras anteriormente, los adultos mayores van a ser beneficiados por parte del Estado en algunas cosas, como por ejemplo con el subsidio del servicio eléctrico y del servicio de agua potable en un 50% de la factura de consumo, ¿no? Y también van a tener una atención prioritaria tanto de empresas públicas como de empresas privadas. Nosotros hemos visto que cuando acudimos al banco, cuando acudimos a otra empresa, sea pública o privada, los adultos mayores tienen preferencia en su atención, ya sea para la atención al cliente o para requerir otros servicios. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los aspectos sociales negativos, podemos mencionar que en una encuesta que se realizó a un grupo de ancianos, 1 de cada 4 adultos mayores viven en condiciones buenas o excelentes, mientras que 3 de cada 4 adultos mayores viven en condiciones malas o condiciones de pobreza e indigencia. El informe establece que 1 de cada 10 adultos mayores en el país vive en condiciones buenas, y los 9 restantes, pues no, viven en condiciones precarias o en indigencia, como ya lo mencioné. En el caso de la sierra urbana, 1 de cada 3 se ubica en condiciones sociales buenas. En la costa urbana, menos del 20% reside en situación buena, y el 22% existe como indigente. En el área rural, las cifras superan el 50% de adultos mayores considerados como indigentes. Entre los aspectos sociales negativos que podemos mencionar también, se encuentra que en la sociedad se alude al adulto mayor como incapaz. Esto debido a que sus condiciones físicas como psicológicas ya no se encuentran al mismo nivel que una persona joven. También se le aluden problemas de pobreza, aislamiento social y violencia. La violencia no solamente puede ser física, sino también psicológica y emocional. Puede ser intra o extrafamiliar, es decir, que puede ser impartida por sus familiares y también, regresale por favor compañero, gracias, y también por los cuidadores, o si no, al momento de acceder a, perdón, al momento de, al hablar extrafamiliarmente, me refiero a que en la sociedad también van a ser aislados o violentados. Los adultos mayores en ciertos casos se manifiestan con una baja autoestima, ya que se consideran como inútiles o inservibles, en unos casos dichos de estos términos por ellos mismos. También hay vulneración de sus derechos, por ejemplo, al hacer un mal uso de sus bienes, de sus propiedades, o simplemente al entrar a su información personal. Los adultos mayores suelen ser abandonados en ancianatos o en las calles. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto al acceso a la salud, en el artículo 47 del capítulo 4, sección 5 de los derechos económicos, sociales y culturales, se establece un derecho de atención prioritario, preferente y especializado para las personas de la tercera edad, tanto en el ámbito público como privado. En el artículo 54, el Estado garantizará a las personas de la tercera edad y a los jubilados el derecho a la asistencia especial que les asegure un nivel de vida digno, atención integral, de salud gratuita y tratamiento preferente tributario y servicios. Gracias a la Constitución se crea una ley especial para el anciano. Esta ley, siguiente diapositiva por favor. Esta ley fue publicada en el registro número 806 el 6 de noviembre de 1991 bajo el reglamento general emitido en el decreto ejecutivo número 3437 del 17 de junio de 1992. Pero no fue hasta el 19 de junio que bajo el registro oficial número 961 se decreta esta ley especial del anciano. En esta ley podemos encontrar algunos artículos que velan por la seguridad, especialmente por la salud del adulto mayor. Es así que encontramos en el artículo número 2 que el objetivo fundamental de esta ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que le asegure salud corporal, psicológica,
alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa. También en el artículo 3 de esta ley del anciano se promueve que el Estado debe proteger de manera especial a los ancianos abandonados y desprotegidos. Asimismo, el Estado debe garantizar el funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan con actividades que beneficien a los adultos mayores. En el artículo 6 de esta ley, el Consejo Nacional de Salud y las facultades de medicina de las universidades del país deben incluir dentro de su plan de estudios algunas actividades y programas de docencia geriátrica y gerontológica que se ejecutarán en los hospitales gerontológicos en las instituciones que presten asistencia médica para los adultos mayores. En el artículo número 10 se cita que los ancianos indigentes o que carecen de familia o también que se encuentran en situaciones de abandonos van a ser ubicados en casas hogares para ancianos o también en hospitales geriátricos estatales. Para esto, el Estado debe facilitar la infraestructura. Es también necesario destacar que los hospitales y clínicas deben facilitar en un 5% de infraestructura para atención a adultos mayores, ya sea que la construyan aparte o que presten sus instalaciones preexistentes. En el artículo 13 menciona que los medicamentos necesarios para los adultos mayores en tratamientos especializados que no se encuentran aquí en el país pueden ser importados. A estos medicamentos van a tener acceso a los adultos mayores libremente de pago y de impuestos o de derechos arancelarios. Hay 47 instituciones dedicadas a la protección del adulto mayor que van a ser encargadas de proporcionar el dinero para la adquisición de estos medicamentos. Siguiente diapositiva, por favor. Hay algunos problemas que enfrentan los adultos mayores. Entre ellos podemos destacar la pobreza, que como ya lo mencioné, a veces por el abandono o también por la falta de dinero, los adultos mayores se ven en situaciones de pobreza. En el Ecuador son situaciones bastante notables. Otro problema es la indigencia. Al no tener algún ingreso para sustentarse, ya sea con un arriendo o para su comida, se ven en la obligación de quedar en la calle. Los adultos mayores también son víctimas de soledad. El miedo a quedarse solo es algo natural en el ser humano, pero hay una gran diferencia entre la soledad deseada y la soledad que llega de una manera sin haberla demandado. Esto desemboca en que pueden los adultos mayores presentar problemas de depresión o de exclusión social. Y hablando actualmente también podemos mencionar la marginación tecnológica. Los adultos mayores son víctimas también de abandono, como ya lo mencioné. Problemas de salud, pese a que hay algunas leyes que deben vigilar y velar por la salud del adulto mayor, siguen habiendo bastante desigualdad hablando de la salud en el país. El desempleo. Los adultos mayores son víctimas de desempleo. Anteriormente no había alguna ley que exigiera a las empresas, tanto públicas como privadas, la contratación de los servicios de personas de adultos mayores. Pero en la actualidad la empresa pública y privada debe tener un porcentaje destinado para la contratación de las personas de grupos vulnerables, como es el caso de los adultos mayores, personas embarazadas o personas con discapacidad. Otro problema que enfrentan los adultos mayores es la violencia y también el maltrato. Como mencioné, el maltrato a las personas de la tercera edad puede manifestarse de diferentes maneras. Puede ser violencia física, maltrato emocional, violencia o maltrato sexual en algunos casos, explotación financiera porque se da el uso ilegal o inapropiado de los fondos que tiene un adulto mayor. Otro problema también es la inseguridad. Muchos adultos mayores viven solos. En el día pueden sentirse independientes y seguros, pero en el momento de llegar la noche, ellos se pueden sentir inseguros debido a que, pues bueno, hay ladrones que ya están estudiando los casos de los ancianos que viven solos y aprovechan en la noche para robar con mayor facilidad. Y la marginación tecnológica.
Hay algunas entidades o grupos sociales que voluntariamente realizan cursos que pueden ser gratuitos o también pagados para que los adultos mayores interactúen un poco más con la tecnología y de esta manera no se sientan aislados con el avance tecnológico que está teniendo tanto el país como el mundo. Y también otra preocupación es la falta de voluntarios. Como hace unos años, había más voluntarios para estos grupos sociales que se encargan de la atención para adultos mayores. Esa ha sido la exposición. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias al grupo. Bueno, ustedes han dicho prácticamente todo. Desgraciadamente en este país, aunque hay leyes que protegen al adulto mayor, pero en la práctica todavía hay vulneración de sus derechos. Básicamente porque el adulto mayor, en su gran mayoría, no tiene acceso a una buena jubilación, una jubilación digna, porque apenas un tercio de la población de adulto mayor tiene jubilación por la seguridad social. Los bonos para adultos mayores son muy escasos económicamente y no llegan a todos, y si lo hacen, pues realmente pues no solucionan el problema, que a veces son problemas de salud, de enfermedades crónicas, que tienen que solventar medicamentos y que realmente pues están en una situación difícil. Ustedes podrán incluso comparar adultos mayores del primer mundo y adultos mayores de países en vía de desarrollo como es Ecuador, que todavía, o sea, es una realidad completamente distinta. Ustedes han visto en Manta cómo llegan los cruceros, cómo están llenos de adultos mayores que vienen a disfrutar, o sea, han terminado su etapa laboral y se dedican a viajar, se dedican a tener calidad de vida porque tienen independencia económica. Esto no ocurre en la gran mayoría de los adultos mayores del país, pues no ocurre eso. Muchos de ellos dependen de la familia, muchos de ellos pues también están en abandono, en marginación, y obviamente pues hay una gran diferencia entre ese adulto mayor que tiene una independencia económica con este otro adulto mayor, una gran mayoría de ellos que realmente pues tienen que seguir sobreviviendo. Bueno, eso es una realidad que ustedes se van a enfrentar como futuros médicos y que, igual que veíamos el día de ayer, pues los discapacitados, la pobreza en el Ecuador, pues adultos mayores igualmente son grupos vulnerables donde hay una gran vulneración de los derechos humanos. Muy bien, vamos a pasar a otro tema, es un tema muy interesante, enfermedades catastróficas y enfermedades huérfanas o raras. Adelante. Me confirman si pueden ver lo que estoy proyectando. No. Sí, sí se ve, compañera. Gracias. Bien, muy buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas. Somos el grupo 4 y vamos a empezar. Yo les hablaré sobre las definiciones. ¿Qué son las enfermedades graves o catastróficas? Estas son aquellas cuyas patologías de curso crónico suponen alto riesgo y cuyos tratamientos es de alto costo económico e impacto social, y por ser de carácter prolongada o permanente puede ser susceptible de programación. ¿Y qué son las enfermedades raras o huérfanas? Estas son aquellas que se consideran potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo.
Son de baja prevalencia y de alta complejidad y constituyen un conjunto amplio y variado de trastornos que se caracterizan por ser crónicos y discapacitantes. Sus recursos terapéuticos suelen ser limitados y de alto costo, y algunos se encuentran en etapa experimental. Las enfermedades de baja prevalencia son consideradas aquellas enfermedades raras cuando se presentan en 1 por cada 10.000 personas, y ultra raras cuando la prevalencia es menor a 1 por cada 500.000 personas. Siguiente diapositiva. Espérame un ratito porque no se quiere cambiar. Los tipos de enfermedades catastróficas. Tenemos todo tipo de malformaciones congénitas del corazón y todo tipo de vulvopatías cardíacas, todo tipo de cáncer, tumor cerebral en cualquier estado y de cualquier tipo, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos como son los riñones, hígado, médula ósea, secuelas de quemaduras graves. Siguiente diapositiva. Tenemos malformaciones arteriovenosas cerebrales, el síndrome de Kleppel, la aneurisma tóraco-abdominal y entre otras muchas enfermedades. Siguiente. Las enfermedades raras de baja prevalencia. En ellas encontramos la talasemia, otras anemias hemolíticas hereditarias, la anemia de Fanconi, la deficiencia hereditaria del factor 8, conocida como hemofilia A, deficiencia hereditaria del factor 9, conocida como hemofilia B, enfermedades de von Willebrand, deficiencia hereditaria del factor 11, deficiencia hereditaria de otros factores como son el 2, 5, 7, 10 y 13, el hipotiroidismo congénito y otras muchas enfermedades más. Siguiente diapositiva. Las causas de las enfermedades catastróficas. Se dice que estas enfermedades pueden presentarse debido a múltiples causas dependiendo del tipo de enfermedad que presente la persona. Y de las enfermedades huérfanas, a pesar del avance científico en el estudio de estas enfermedades, su causa aún es desconocida. Sin embargo, en una significativa cantidad de personas, estas se pueden originar por alteraciones genéticas, las cuales se traspasan de generación en generación. También atribuyen su aparición a causas ambientales o externas, tales como la dieta, el tabaquismo o la exposición a químicos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y profesora. Yo les voy a hablar sobre las características, lo que va a caracterizar a las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, pues el énfasis en el vínculo existente en el desarrollo de patologías y en el desastre financiero que estas provocan. Esto quiere decir que, como estas enfermedades son poco estudiadas o los tratamientos no están tan evaluados, pues siempre van a ser un poco costosos y esto va a afectar al bolsillo de la persona que lo padezca. También implica un alto riesgo por la vida de la persona. No tanto también su vida, sino en el ámbito social, cómo las demás personas van a ver a este individuo. Ser crónica y su atención emergente. Al padecer estas enfermedades, pues el individuo tendrá que ir con frecuencia al médico, a citas médicas para controlar su enfermedad. Y su tratamiento suele ser costoso, como ya les hablé, pues no se tienen muchos estudios de estas enfermedades y por lo general sus tratamientos vienen a ser un poco elevados de costo. Y puede dar paso a la muerte de la persona, pues si toda enfermedad, si no se la trata, pues puede causar la muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La distribución y estadísticas a nivel nacional. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador registra cerca de 150.000 personas que están afectadas con estas enfermedades. Afectadas, es decir, que la padecen y les perjudican su vida social y financiera. También una encuesta realizada por la Misión Manuel Espejo en un grupo pequeño registró 3.500 personas que padecen estas enfermedades catastróficas, raras y huérfanas.
hay que entender que en el Ecuador cada vez son más comunes ver estas enfermedades raras, y conforme va pasando el tiempo, estas son más visibles. Por ejemplo, se han diagnosticado 400 síndromes diferentes catalogados como raros en el Ecuador. En nuestro país, pues más de 300.000 personas están diagnosticadas con estos síndromes, pero no les afecta. Es decir, que la mitad de estos individuos puede pagar un tratamiento, y la otra mitad pues son de bajos recursos y no podrían pagarse un tratamiento. Como podemos ver en la imagen, está distribuido por provincias las enfermedades raras más comunes en el Ecuador. Por ejemplo, en Manabí se ve lo que es la ictiosis o piel de pescado. Esta enfermedad pues se caracteriza porque en toda la superficie de la piel o gran parte de la piel se van a ver escamas visibles. En Imbabura se ve lo que es la mucopolisacaridosis. Esta enfermedad pues es muy rara, en la cual hace que el individuo tenga una baja estatura, porque falta una enzima que es necesaria para descomponer cadenas largas de moléculas de azúcares. Y estos individuos no solo se van a caracterizar por una baja estatura, sino por unos rasgos faciales bruscos, un tronco corto, rigidez articular en las manos, y por lo general algunos caminan en punta de pies. En lo que es Loja, se va a ver el síndrome de Laron. Este síndrome de Laron es una enfermedad congénita caracterizada por tener una baja estatura, y se lo asocia con la hormona de crecimiento. Lo que viene a ser Guayas, se ve más frecuente lo que es la microcefalia. La microcefalia, como ya vimos en embriología, pues es la reducción del tamaño de la cabeza es mucho más pequeño que la de un bebé normal. Y esta se la asocia con lo que es el virus del Zika, porque el virus del Zika, durante el embarazo, si una mujer tiene infección por el virus del Zika durante el embarazo, este va a provocar o va a causar microcefalia. Y en estas zonas del Guayas, pues, no se tiene un cuidado muy específico sobre el Zika, y se ven en pozas donde se reproduce el Zika. Y lo que es el Amazonas, lo que se ve más común es la sordera congénita. Pues la sordera congénita consiste en la pérdida auditiva en el momento del nacimiento, y por lo tanto antes de que se empiece a hablar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. A nivel internacional, pues, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, va a caracterizar como aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación a una población general. Y bueno, estas van a ser raras y son difíciles de diagnosticar, y existen escasas o ninguna alternativa terapéutica, por lo que su manejo y seguimiento es complejo y costoso. Generalmente estas enfermedades son graves, son crónicas, son progresivas, y algunas se manifiestan desde el nacimiento o la infancia, o se pueden instaurar en una etapa adulta. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre las estadísticas mundiales. Las enfermedades raras, según las mediciones europeas, son aquellas que afectan a menos de 5 personas entre 10.000. Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de las afecciones es de carácter discapacitante. En cada región del mundo, la definición de estas afecciones puede variar según el número de casos. Se estima que entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras alrededor del mundo, de las cuales 4.000 no cuentan con un tratamiento curativo. La OMS estima que alrededor de 250 millones de personas en el mundo padecen de una enfermedad poco común, pese a que muchas de estas afecciones pueden no estar catalogadas aún. Siguiente diapositiva, por favor. Derecho de estas personas. Se reconoce a las personas con discapacidad a los derechos a la atención especializada a las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas. Segunda, la rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán los correspondientes ayudas técnicas. Tercera, rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transportes y espectáculos. Cuarta, exenciones en el régimen tributario. Quinta, el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades que fomenten
sus capacidades y potenciales. Sexta, una vivienda adecuada con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Sexta, es también una vivienda adecuada con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Séptima, una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Octava, la educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos. Novena, la atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias. Última, el acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Siguiente tema, legislación vigente en Ecuador que le protege. Una vez publicada la ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Salud, para incluir el tratamiento de las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, el Ministerio de Salud Público emitirá y actualizará la lista de enfermedades consideradas raras o huérfanas, al menos cada 2 años, tomando en cuenta las enfermedades consideradas raras o ultra raras por la Organización Mundial de la Salud. En el plazo de 180 días, el Ministerio de Salud Pública dictará los acuerdos, las resoluciones y las demás normas técnicas para la efectiva aplicación de la ley orgánica reformatoria o a la ley orgánica de la salud, para incluir el tratamiento de las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca del cumplimiento de derechos en el Ecuador. El artículo 3 del cuerpo legal señala que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental, social, no solamente en ausencia de afecciones o enfermedades. Este es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección es la garantía, su garantía es la responsabilidad primordial del Estado. El resultado de un proceso colectivo de interacción donde el Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. El numeral 5 del artículo 6 señala que es responsabilidad del Ministerio de Salud regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detención, prevención, atención integral y rehabilitación de enfermedades transmisibles y no transmisibles, como crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar a las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando así la confidencialidad de la información. El artículo 7 señala que toda persona sin discriminación por motivo alguno tiene en relación a la salud los siguientes derechos, como el acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud, el acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, en los grupos vulnerables determinados por la Constitución Pública de la República. Ser oportunamente informado sobre la alternativa de tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con la salud. Los integrantes de los pueblos indígenas, en este caso, serán informados en su lengua materna. El artículo 8 del mismo cuerpo legal señala que son deberes individuales y colectivos en relación con la salud. Cumplir las medidas de prevención y control establecidos por autoridades de salud. Proporcionar información oportuna y veraz. Las autoridades de salud cuando se trata de enfermedades declaradas por la Autoridad Sanitaria Nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Los programas actuales que favorecen a este colectivo, según los datos de la Subsecretaría de Extensión de la Protección Social en Salud de Atención a Enfermedades Catastróficas, en el Ecuador existen al momento aproximadamente 150.000 personas, que esto va a equivaler a una cifra mayor del 15% de todos los egresos hospitalarios
considerando un rango en estas enfermedades a nivel nacional y que esperan por un tratamiento y ayuda urgente. Las personas que son anotadas reciben una atención médica en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública, los hospitales regendados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en los hospitales de Solca. Así también los beneficiarios del bono de la solidaridad que padecen cáncer, siendo el Ministerio de Inclusión Social el que asume los costos de estos tratamientos médicos. Los pacientes ingresan al programa a través de hospitales de referencia a la red de programas de protección social. Algunos de estos son como el Hospital Eugenio Espejo de Quito, el Hospital Banco Ortiz de Quito, el Hospital Vigente Corral Moscoso de Cuenca, el Hospital Albert Gilbert Pontón de Guayaquil y el Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil. El paciente es atendido en un hospital de referencia de red, es valorado por el cardiólogo, oncólogo, nefrólogo, médico interno, entre otros. Siguiente diapositiva. En los aspectos sociales positivos, entre ellos están la atención especializada, la atención gratuita, la atención en todos los niveles. La atención especializada, las personas que sufren de una enfermedad catastrófica tienen el derecho a recibir esta atención especializada, efectuada por médicos en formación de posgrado. La atención especializada incluye lo que es la medicina de calidad, entendida como tal los medicamentos que incluyen características básicas como son la eficacia y la seguridad. La atención gratuita es la Constitución en forma taxativa que ha señalado que la atención del Estado brinden a los que sufran las enfermedades catastróficas sea gratuita. La atención en todos los niveles, esto dice que en el artículo 50 de la Constitución señala que la protección del Estado será en todos los niveles, desde el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y atención en la etapa terminal del paciente. El diagnóstico va a ser el procedimiento por el cual se va a identificar esta enfermedad. El tratamiento, método racional que le facilita al médico hacer mejor uso de todas las potencialidades terapéuticas. La rehabilitación va a incluir todas las actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a restaurar lo que es la salud física, psicológica y social. La atención en la etapa terminal, estas enfermedades en la mayoría de los casos son de carácter irreversible y temprana, y su temprana muerte de los que la padecen es inevitable. En los aspectos sociales negativos, tenemos que el impacto social es alto y el impacto económico es alto. El impacto social es alto ya que va a aumentar lo que es la inequidad. El porcentaje del gasto del bolsillo en los medicamentos vinculados con los ingresos de las personas en mayor en quienes tienen menos recursos económicos. En otras palabras, se podría interpretar que los que menos tienen son los que más gastan en medicamentos. El impacto económico es alto debido a que las enfermedades empobrecen a las personas, no solo al paciente, sino también al grupo familiar. Además, son un problema para los gobiernos al momento de implementar lo que son las políticas sustentables en la salud. Gracias. ¿Alguien más tiene que exponer? Sí, doctora, yo, pero ya le cambio, no me quiere cambiar. Okay. No sé si el internet. Bien, vamos a hablar sobre las personas con enfermedades catastróficas y en el acceso a la salud. Para empezar, la salud es un derecho
derecho que lo va a garantizar el Estado y lo va a respaldar la Constitución de la República del Ecuador. Es por esto que se van a dar estos distintos decretos. En el artículo 50 de la Constitución del Ecuador vamos a dar que el Estado va a garantizar a toda persona que sufra de una enfermedad catastrófica o de alta complejidad o riesgo, el derecho a la atención especializada y gratuita en cualquier nivel de complejidad que se encuentre. Al mismo tiempo, se crea el bono Joaquín Gallegos Lara a favor de las personas con discapacidad severa y profunda, o también que estén en un estado crítico, el cual no puedan gobernarse por sí mismas, por ende ni autosustentarse, y que se van a encontrar identificadas como tal y también hecho el seguimiento en el acceso de la base de datos de la misión solidaria Manuel Espejo. También, por ende, vamos a encontrar que el Estado va a cubrir todos los tratamientos de las enfermedades catastróficas sin costo para lo que lo padezcan esta enfermedad. Al mismo tiempo, vamos a encontrar que las autoridades del Ministerio de Salud van a tener que emitir protocolos para la atención de estas enfermedades, con la participación de distintos criterios y procedimientos de diagnóstico con científicos, ya que estas enfermedades, al ser raras, no tienen una cantidad de artículos científicos que deberían tener para el diagnóstico correcto de las personas que lo padezcan. Entonces, estos protocolos van a intentar ayudar en los tratamientos y diagnósticos que sean mucho más seguros, confiables y que al mismo tiempo no lleguen a acabar o a desgastar tanto a la persona que padezca esta enfermedad. Vamos a encontrar también lo que es la rehabilitación integral, asistente y permanente, que incluirá todas las técnicas correspondientes sobre esta enfermedad, como ya podemos identificar las distintas maneras de cuidar a la persona. También, todas las unidades que pertenezcan a medicina van a tener o forman parte del sistema nacional, van a tener que dar un trato oportuno y prioritario a las personas que padezcan estas clases de enfermedades. Además, van a encontrar atención psicológica gratuita. Esto va a incluir tanto al que lo padezca como a la familia, ya que muchas veces la persona que padece esta enfermedad va a tener un gran impacto psicológico, pero también van a tener las personas que lo rodean, ya sea familiares o amigos muy cercanos. Entonces, se va a contar en muchos casos con atención psicológica gratuita tanto al enfermo como a las personas que lo rodean. Bien, vamos a hablar sobre los problemas reales que presenta este grupo de personas. Bien, vamos a encontrar el registro bajo en el impacto de la carga de la enfermedad. Desde una perspectiva epidemiológica, estas enfermedades no son tratadas principalmente como para poder acabar lo que le está afectando, sino que en muchos casos estas enfermedades no van a tener cura. Entonces, lo único que se va a hacer es una incidencia en el tratamiento y más en los cuidados paliativos de la persona, para que por ende pueda tener un mejor estilo de vida. Pero no es un mejor estilo de vida pasar atado a un hospital con muchos tratamientos costosos y también dolorosos. Vamos a encontrar también que su financiación desde el presupuesto de los hogares resulta insustentable. Se trata de enfermedades caras. Se trata de enfermedades que su financiación va a depender en muchos casos solamente del que lo padezca y de sus familiares. Por ende, se debe considerar que estas enfermedades catastróficas fabrican a pobres, porque se han hecho casos en donde muchas personas han llegado a un estado financiero muy bajo, pero no lo eran, sino hasta que adquirieron una enfermedad catastrófica o alguien de la familia lo adquiere. Su cobertura es definida por la vía judicial. Bien, estamos hablando de todos los derechos que tienen estas personas y que por ende suponemos que se deben cumplir, pero no es así. En los últimos años se ha reportado una gran práctica sumamente preocupante sobre estas medidas, debido a que las autoridades sanitarias no cumplen adecuadamente lo que se establece en la Constitución, ya que estos beneficios muchas veces no lo tienen las personas que lo necesitan. Existen millones de personas en todo el mundo que padecen esta clase de enfermedades,
pero muchas veces por la corrupción o por un mal manejo de los recursos, estas personas más necesitadas no llegan a obtener todo lo que necesitan en sus beneficios o derechos para poder llevar a cabo esta enfermedad y especialmente su tratamiento, que es costoso. Y hasta muchas veces este dinero va a ser derrochado y va a ser del mismo tiempo utilizado en otros fines de lucro, el cual no es el que pertenece. Bien, también vamos a encontrar, aparte también, un subtema también que es el alto costo económico. Desde el punto de vista financiero, se trata de patologías cuyo tratamiento, como mencionamos, va a ser extremadamente costoso, el cual va a identificar un desembolso financiero muy importante, tanto en el que lo padezca como que es también la familia. Y muchas veces estas enfermedades se van a considerar en algunos casos como insostenibles. Por lo general, estos padecimientos van a impactar con mucha fuerza al que lo padezca y a la familia, tanto en lo que es psicológicamente y al mismo tiempo en el ámbito financiero. Y muchas veces este ámbito financiero se va a encontrar muy bajo, ya sea temporal o en muchos casos definitivo. Bien, vamos a encontrar también lo que es la protección social de la población frente a las enfermedades catastróficas, plantea dilemas de puja distributivo en el financiamiento sanitario. ¿Esto qué es? Bien, habla sobre la innovación tecnológica. Cada año la innovación tecnológica va aumentando, en el cual vamos a encontrar muchos beneficios para estas personas, ya sea también como que se va a incrementar la cantidad de personas que se pueda atender, va a haber mejor diagnósticos, va a haber unos estudios mucho más especializados sobre estos tratamientos, pero de igual manera, al tener una innovación tecnológica, los costos por tratamiento van a aumentar, es decir, que mientras más va pasando el tiempo, más se va innovando la tecnología y se va inculcando en lo que es la medicina y tratamientos de estas enfermedades, igual van incrementando sus costos, por lo cual va a ser de una manera insostenible en algunos casos que se dé la pobreza. Y por último, tenemos, y el más importante, es que va a generar severos daños en la salud. Estas enfermedades son crónicas y pueden llegar a causar una discapacidad o hasta en los peores casos la misma muerte. Lo cual, los de discapacidad no va a permitir que estas personas puedan autosustentarse y sean independientes por sí mismos. Además, nadie les asegura que siguiendo un tratamiento costoso y doloroso van a poder tener un mejor estilo de vida. En muchos casos, muchas personas han pasado sus últimos momentos de vida atados a un hospital con un tratamiento sumamente doloroso, con un problema psicológico, con familiares preocupados, con un momento financiero devastador y más que todo la persona no se ha llegado a curar, ha llegado a fallecer. Es por eso que en muchos casos cuando ya se ve que están en sus últimos días, se lo recomienda pasar en familia. Pero muchas veces mueren repentinamente y esos son sus últimos momentos de vida que no son nada alentadores. Y esto ha sido todo por nuestra exposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al grupo. Ya hemos visto que, bueno, en cuanto a las enfermedades catastróficas, son muchísimas, son bastante, porque hay muchísimos tipos de cánceres, muchísimos tipos de tumores cerebrales, de valvulopatías cardíacas, etcétera. Y bueno, tienen los mismos problemas que las enfermedades raras, pero obviamente estos tienen otra prevalencia. Los cánceres tienen una alta prevalencia. Algunos cánceres pues son bastante prevalentes en el país. Y en cambio las enfermedades raras o huérfanas pues son las que tienen prevalencia de menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes, o sea, una prevalencia baja y una alta complejidad. El 80% de ellas son congénitas y la deficiencia aquí en el país es que no hay institutos que permitan un diagnóstico, que en muchos casos esas enfermedades raras tienen que ser diagnosticadas en otros países porque no hay un estudio genético adecuado en el país. El Ministerio de Salud reconoce de las enfermedades raras y huérfanas, reconoce en el país 106 enfermedades raras o huérfanas. Aunque ya hemos visto que en todo el mundo pues, puede haber hasta más de 5.000 de este tipo de enfermedades. Toda la problemática y todos los aspectos negativos, a pesar de que hay ustedes han visto que la normativa es bastante amplia en el país y es una normativa, las leyes garantizan los derechos, pero eso es en la teoría. En la práctica vemos que a veces, pues, aunque hay un presupuesto especial para enfermedades catastróficas
y también para enfermedades raras en el país, no abastece porque realmente pues, los tratamientos son bastante costosos. Y siempre pues faltan, aunque se contrata para un grupo importante que está, diríamos, en contacto con el Ministerio de Salud Pública, no abastece para todos los pacientes que existen en el país. Sumándose estos grupos con este tipo de enfermedades o catastróficas o enfermedades raras, sumándose al grupo que tienen vulnerabilidad de sus derechos en el país y que es patente precisamente por los altos costos que demandan este tipo de enfermedades. Bueno, señores, esto han sido el repaso de otros dos grupos vulnerables el día de hoy. El próximo día, pues, continuaremos con dos grupos más. El próximo día, pues, vamos a comenzar haciendo, yo voy a hacer una presentación de los determinantes de salud y después ya comenzarán las exposiciones. Muchísimas gracias y nos veremos el próximo lunes. Gracias a todos. Gracias, doctora.